de llamadas, porque vamos a dedicarnos en este bloque a hacer un análisis textual. Quiero que estoy transmitiendo, estoy con mis lentecitos, leyendo de mi celular, que quede claro que estamos con el decreto en la mano. Estamos con el decreto en la mano. Dice: declaración de cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el contagio y propagación del coronavirus. Punto 1. Cuarentena total desde las 0 horas del domingo 22 de marzo hasta el 4 de abril. Vamos a tener un periodo largo de cuarentena total. Esto quiere decir que te tienes que quedar en tu casa. Punto 2. Durante la cuarentena, mercados y centros de abastecimiento atenderán hasta las 12, hasta el mediodía. Dice 12 p.m. hasta mediodía. ¿Qué pasa con los mercados de abastecimiento? Que ahí vas con plata. Si no tienes plata, no te puedes abastecer. ¿Qué más? Respecto a eso, nosotras hemos pedido que el gobierno dote a todas las caseras de los mercados información sobre el manejo del coronavirus y mascarillas protectoras. ¿Por qué? Porque las caseras quedan en completa exposición y vulnerabilidad al contagio. No es que las caseras son inmunes al contagio, quedan expuestas al posible contagio, con lo cual esta es una medida insuficiente. Los supermercados, que son quienes están ganando a manos llenas, no están tampoco generando las condiciones de sanidad requeridas para el abastecimiento. Permiten las aglomeraciones, han abarrotado de mercadería. Apenas lo único que se hace es limpiar los mangos de los carros de compra del supermercado, pero nada más. Las colas, especialmente en las cajas, son colas muy grandes. Las colas en torno de la carnicería del supermercado son muy grandes, no se guardan las distancias y la manipulación de los propios productos del supermercado. Ponte que tú quieres un paquete de galletas. Vas, agarras el paquete de galletas, no, pero te desanimas, lo dejas ahí, agarras otro. Otra persona antes de vos ha hecho eso. Vos el siguiente haces eso, o la siguiente haces eso. Todas esas son formas de exposición al contagio, que quede claro. Entonces se supone que no te tienes que tocar las manos ni nada, y todo eso el decreto supremo no lo toma en cuenta. Una persona por familia podrá salir de casa para comprar en el mercado y centros de abastecimiento. Fábricas, centros de producción y transporte de productos de la canasta familiar seguirán funcionando normalmente. Dice: fábricas, centros de producción y transporte de productos de la canasta familiar seguirán funcionando normalmente. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la fábrica Cris de alimentos. Pensemos en la PIL de alimentos. Pensemos en las envasadoras de gaseosas, que no es alimento, eso es veneno. Funcionan tranquilamente. Pero la vendedora de fruta, que contamina menos, no puede funcionar. Les pregunto, ¿es esto justicia? ¿Es esto justicia? Las fábricas pueden funcionar, muy bien. No le digo yo al gobierno que pare la producción, pero si las fábricas pueden funcionar, ¿dónde está el punto del decreto que exige la reciprocidad por permitirles seguir produciendo? Coca-Cola. ¿Qué es lo que va a hacer Coca-Cola por la sociedad, además de envenenarnos? Pregunta. Continuamos con el decreto del gobierno de Yanine Áñez, y para la gente que me dice esto no es político, es político. El problema es que no estamos sabiendo entender qué es la política. La política no es quién gobierna un país
y la política no es a quién favorece y a quién desfavorece en términos del poder del manejo estatal el gobierno, sino política quiere decir cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a hacer para que la gente no se muera de angustia, no se muera de hambre, para que nuestra sociedad sea mejor. Por lo tanto, el tema del coronavirus tiene mucho que ver y no es, por supuesto que es un tema político y no significa confinarnos, abandonar nuestra criticidad. Seguimos leyendo. El sistema bancario atenderá todas las necesidades de familias y empresas. Imagínense, esto es lo que dice, el sistema bancario atenderá todas las necesidades de familias y empresas. ¿Cómo puedo leer esto, Yola? Entonces vamos al banco, necesito 500 bolivianos joven para el confinamiento. Eso sería atender a todas las necesidades. ¿El sistema bancario nos va a endeudar? Pregunta. ¿El sistema bancario nos va a cobrar las deudas? Pregunta. ¿El sistema bancario nos va a cobrar los intereses? Pregunta. En ese sentido, carta abierta a la banca para que haga lo que le dé la gana. Carta abierta al banco, al sistema financiero, para que haga lo que le dé la gana. Muy bien, si el sistema bancario tiene derecho de seguir endeudando a la gente y demás, ¿por qué no da el 50%, que es lo que estamos proponiendo nosotras, el 50% de sus ganancias netas del 2019 a un fondo social de emergencia o a un fondo social de gestión de la enfermedad? Eso es lo que nos preguntamos. Si los bancos pueden abrir, ¿por qué no puede salir a vender sus mates, sus desayunos, la catera de la esquina? ¿Y por qué la acusamos a la catera de la esquina de ignorante, de propagadora, de falta de educación? Pero no hacemos lo mismo con los gerentes de los bancos. Entonces, aquí no hay, por supuesto, es un decreto carente de todo. Es decir, es que es un gobierno de gente muy negligente y muy ignorante. Continuamos leyendo el decreto. Farmacias, hospitales, servicios y centros de salud estarán abiertos con normalidad y en alerta. Muy bien, está perfecto. Pero ¿qué falta ahí? Primero, nosotras pedimos que las infraestructuras de los hospitales militares, que las infraestructuras de los hospitales privados pasen todos a una gestión temporal de la enfermedad que sea pública. Que sea pública. Por si acaso, en la ciudad de Madrid están convirtiendo hoteles en hospitales, porque los hoteles están vacíos. Quiero saber qué va a pasar con el hospital militar de Miraflores. Ayer, muy ancho de cuerpo, el ministro fascista, que es el ministro de Defensa, decía, hay gente que está arriesgando sus vidas por ustedes, cada militar tiene una familia. ¿Saben qué, señores militares? No queremos que arriesguen su vida por nosotros. Queremos que una emergencia social se trate con criterios sociales y no con criterios bélicos. Vamos a continuar leyendo. Quiero dejar claro que además el personal médico y de enfermería ha dicho que no tiene los suministros para la atención de la emergencia. Continúo. Personas y familias podrán salir en caso de que necesiten atención de salud. Transporte público y privado queda suspendido. De acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se van a trasladar las enfermeras, los enfermeros, las y los trabajadores de esas entidades que todavía están trabajando? ¿Cómo se van a trasladar a su lugar de trabajo? El bono familia dice, se habilitarán permisos de transporte de trabajadores
cuyas empresas deben seguir funcionando, y para personal que trabaja en servicios de salud y servicios indispensables como agua, luz, entre otros. Bueno, se han habilitado permisos de transporte. Parece que esos permisos no se han estado atendiendo con la celeridad que se requiere. En el caso de los medios de comunicación, con el credencial del medio de comunicación puedes movilizarte. Nosotras igual y todo queremos dejar claro en Radio Deseo que lo que hemos hecho es intentar que no se movilice, o que se movilice la menor cantidad de gente posible. Los productores y productoras de programas van a enviar vía redes sociales, vía internet, van a enviar sus programas y vamos a emitir. Entendemos que emitir nuestra programación hoy es más importante que nunca, porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo puede pagar internet, y además porque la calidad de programación que puede ofrecer Radio Deseo es una calidad interesante, menos tóxica que lo que puede ser, o no es tóxica en absoluto, que lo que puede ser, por ejemplo, en muchos casos el Facebook. Dice, continúo con el decreto. El bono familia se amplía para niños, no entienden que hay niñas también, se amplía para niños de ciclo inicial de unidades educativas fiscales. Bueno, el bono familia, que son los 500 bolivianos, se va a pagar a través de la información y los mecanismos del bono Juancito Pinto. Dicen que lo van a pagar en abril, pero la emergencia ha empezado ahora. Ahora, ¿qué es lo que nosotras proponemos? El bono familia no resuelve las cosas. A ver, el bono familia no resuelve las cosas. Así como han pensado en un bono familia, deberían haber pensado en un fondo social de emergencia que sea garantizado a partir de el excedente de las empresas. Porque si nos estamos sacrificando, aquí nos sacrificamos todos y todas, y no solamente los más pobres y las más pobres. No solamente los más pobres y las más pobres. Nosotras proponemos que los centros educativos, que hay colegios en todas las zonas, en todos los departamentos, en todos los lugares, a mí no me digan que los militares son los únicos que manejan el territorio nacional. También el sistema educativo es un sistema desplegado en todo el territorio nacional. Por lo tanto, hoy los colegios podrían ser centros muy importantes. ¿Qué proponemos? Nosotras proponemos que el gobierno central, coordinando con gobernaciones y con municipios, pueda crear una canasta familiar semanal básica de alimentos saludables a ser distribuidos en los colegios, y que pueda comprar esa canasta familiar básica el gobierno a todos los productores y las productoras, y se organice un sistema de distribución de alimentos. No necesitamos a los militares para eso, pero sí necesitamos sus camiones, necesitamos ese despliegue, digamos, de infraestructura que tienen los militares, pero vamos a usar la infraestructura educativa. No podemos, es cruel, es absurdo pretender un confinamiento sabiendo que hay gente que va a hacer sopa de piedras hoy día en su casa. El problema no es simplemente garantizar el abastecimiento, sino que hay gente que no tiene dinero para comprar alimentos. Y por lo tanto, esa distribución semanal escolar vía colegios de una canasta básica saludable sería más efectiva que el bono y permitiría que tú le puedas exigir a la gente el confinamiento que le estás exigiendo. Porque cuando tú le estás pidiendo a la gente renunciar a su medio de subsistencia, tienes que darle
las posibilidades de que pueda subsistir. Continuamos leyendo el famoso decreto del gobierno. Se prohíbe el corte de servicios de Internet. Esto me parece muy bien, que se prohíba el corte de servicios de Internet y se mantiene la rebaja de la tarifa eléctrica y la prohibición de corte de servicios de luz, gas y agua. Esto es muy importante. Sin embargo, sabemos que las telefónicas Viva, Tigo y Access tienen unos excedentes económicos gigantes, y que tienen la concesión de trabajar en el territorio boliviano. A cambio de esa concesión, las telefónicas deberían aportar el 50% de sus ganancias netas a un fondo social empresarial de manejo de la enfermedad. Definitivamente sí. No le podemos pedir sacrificio a la gente y resulta que los grandes capitales de este país, que son oligárquicos, no aporten absolutamente nada. Continuamos con el decreto. Estamos leyendo y criticando el decreto del gobierno de Yanine Áñez y es una lectura textual. Vamos al último punto. Dice, se mantiene la flexibilización en el pago de créditos e impuestos. Y aquí hay que ir al punto claro. La flexibilización que ha propuesto el gobierno de Yanine Áñez es de risa. Los bancos tienen derecho de seguir cobrando intereses. Lo único que han puesto en la congeladora es el aporte al pago de deuda, que además tienen derecho de cargártelo al final del crédito. O sea que la banca no pierde con esta emergencia social ni un peso boliviano. Mientras que la vendedora de mates, de fruta, o la que tiene una pensión, pierde el 100% de su subsistencia. Nosotras claramente planteamos que se debería condonar al 100% todas las deudas de $10,000 para abajo, que no sean de consumo, pero que sean de capital de trabajo. Que se debería congelar todos los pagos de crédito de vivienda, tanto el pago de intereses como el pago de capital a deuda, mientras dure esta emergencia social. Se suspenden esos pagos y no se cargan después de la emergencia. Y además, el 50% de su ganancia neta del 2019 debe ir a un fondo social de emergencia. En Santa Cruz se está manteniendo intacto el sistema productivo que es agroindustrial. Los cañeros, los solleros, todos esos oligarcas siguen trabajando tranquilos. Y la compañera que tiene una pensión no puede trabajar. Estoy de acuerdo que la compañera que tiene una pensión tiene que pensar en su vida y tiene que cerrar su pensión y no puede trabajar. Pero ¿por qué ella va a perder el 100% de su sustento y el sollero, el cañero, el ganadero no va a perder nada? No va a perder nada. Lo que estamos pidiendo es que el 50% de sus ganancias netas del 2019 vayan a un fondo social de emergencia. Nosotras queremos saber, además, cuál es el presupuesto de tratamiento de esta emergencia. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué plata hay? ¿A quién se ha recortado? ¿De dónde ha salido? ¿A dónde ha entrado? Si hay cooperación internacional, queremos saber si hay 100, si hay 10, si hay 1 millón, si hay 2 millones. No queremos el enriquecimiento ilícito a partir de un manejo corrupto de ese presupuesto. No queremos que el 80% del presupuesto de emergencia que se necesita para respiradores, que se necesita para alimentación, vaya a manos de militares que se movilicen. Compañeros, por favor, entiendan eso.
Nosotras estamos pidiendo la reducción del 80% del presupuesto militar para que vaya a salud. Este decreto le faltan muchas cosas. A este decreto le falta la parte educativa. O sea que el Estado se lava las manos de la educación. Cuando tenemos profesores y profesoras que podrían en sus casas preparar pastillas educativas que los medios de comunicación de forma gratuita difundamos en un horario, porque imagínense que tengas 2 guaguas, que tengas 3 guaguas, ¿qué cosa van a hacer las guaguas 24 horas en la casa? Es durísimo eso. Hay que generar formas alternativas de educación. Por supuesto que hay un montón de tutoriales y de elementos de distracción y de lectura que tú puedes hacer de forma autodidacta. Puedes generar una ocupación de tus guaguas. No necesitas del Estado. Eso es muy cierto y mucha gente lo está haciendo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa con la gente que no está haciendo? Nosotras, ¿por qué estamos emitiendo por radio nuestro programa? Por estar con ustedes, para que no se sientan solos, para que no se sientan solas. Porque no todo el mundo tiene internet. Y porque obviamente queremos alimentar la rebeldía. Entonces, en este decreto no hay ni una palabra sobre educación. Es una vergüenza. Porque la Constitución Política del Estado dice que la educación es una de las más altas funciones del Estado. Con lo cual estamos ante un Estado que ha abandonado su función educativa. Los ha mandado a los maestros y las maestras a sus casas, pero deberíamos seguir produciendo material educativo que se difunda a través de los medios de comunicación, que por supuesto tenemos una obligación con la población. Tenemos una obligación. Lo que se emite en un medio de comunicación es algo que pasa por un criterio de obligación, de ética frente a una emergencia. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra un gobierno amigo de los empresarios, que no les ha metido la mano al bolsillo a los ricos y que cree que con 500 bolivianos vamos a resolver la gravísima emergencia social. Y eso no es así. Además, con 500 bolivianos que van a venir en abril. Este es un decreto que nos está mostrando un gobierno ignorante. Un gobierno ignorante que no está enfrentando el problema gigante social que representa el coronavirus para la sociedad boliviana. A mí no me interesa qué cosa han hecho en España los españoles o en Alemania los alemanes, en cuanto que tengamos que imitarles. Pero si quieren saber, porque además tenemos una magnífica productora de La Vuelta al Mundo en 60 minutos, que nos está haciendo recorrer día por día las medidas que están tomando otros gobiernos. En España, para las personas hipercolonizadas que creen que tenemos que imitar, los hoteles están convirtiéndose en hospitales ambulatorios. Los cuarteles están convirtiéndose en hospitales ambulatorios. Por si acaso. En El Salvador se le ha dado $300 a cada familia. Y se les ha dicho a los ricos, porque los ricos hay, se les ha dicho a los ricos, ahora es cuando joven. Ahora es cuando tienen que poner plata. Porque aquí se supone que lo más importante es la vida. Nosotras consideramos que si lo más importante es la vida, la función más importante es el cuidado de la vida. Y si la función más importante es el cuidado de la vida, los que menos saben hacer eso son los militares y los policías. Necesitamos movilizar otras fuerzas sociales. Médicos, médicas, maestros, maestras, estudiantes de enfermería, enfermeras, enfermeros, estudiantes de bioquímica y farmacia, médicos tradicionales. Necesitamos mover los conocimientos que hay en nuestra propia sociedad para
vaporizaciones, para fricciones. No es cuestión, lávate las manos, tómate, ten paracetamol. Todas las casas deberían tener un termómetro. En esa canasta familiar que estoy planteando saludable, deberíamos distribuir termómetros. Vamos a prepararnos, tenemos que prepararnos para una atención domiciliaria de la salud, de la enfermedad del coronavirus. Es muy probable que tengamos que atender a nuestros enfermos, a nuestras enfermas en nuestras casas. Y necesitamos la información y la educación para eso. Este es un decreto de gente que no está pensando en la sociedad y de gente que no está a la altura del desafío que nos toca. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Gracias Adrián, gracias a Yola, gracias a todas las personas que han hecho llegar sus llamadas. La visión de todos y de todas es muy válida, es muy importante. Nosotras estamos preparándonos también para ver qué otras medidas podemos tomar, además de mantener la programación de Radio Deseo en su mejor calidad para todos y todas ustedes, para acompañarles en este confinamiento. Y también decirles que queremos ser el pedazo de tierra para sembrar que no tienen en sus casas, el jardín donde respirar que no tienen en sus casas, la oreja donde chillar, gritar, la otra persona que te pueda escuchar. Queremos ser todo eso en esta emergencia. Mañana vamos a salir, amigas, amigos, vamos a salir con un programa especializado en la relación entre coronavirus y violencia machista. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar violencia machista y coronavirus? Esa es la agenda para mañana. El programa va a estar en manos mías y especialmente de Paola Gutiérrez, dándoles una serie de recomendaciones a las mujeres, pero además también recogiendo sus impresiones. Luego, el miércoles vamos a salir con un programa coronavirus y sistema financiero, porque hay que ir al detalle. ¿Qué hacer con tu crédito? ¿Cómo enfrentar tu crédito? ¿Cuál es el alcance de la medida del gobierno? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pedirle a Mayra Rojas que se prepare para llamar a la radio y explicar a la gente todo esto. Y el jueves vamos a salir con un programa sobre la relación entre religión, fe religiosa, fanatismo religioso y coronavirus. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y conmigo hasta mañana a las 9 en punto de la mañana.